cuando ven que la cosa se está poniendo fea, bueno, mi padre, antes de la guerra, evidentemente, tenía los ideales suyos eran comunistas, y además, eso me lo contó ya de muy mayor, su referente en el comunismo era Rosa Luxemburgo, o sea, era un hombre que le atraía muchísimo las ideas de esta mujer. Entonces, incluso me dijo que había escrito defendiendo las ideas de esta mujer, pues en algún periódico de Bilbao, sus ideas y tal, su tipo de comunismo, o sea, bueno, luego cuando era mayor ya estaba desesperado con el comunismo ese de la URSS y con el Stalin y con todos esos cojones. Entonces decía que fue una pena, y me acuerdo que era cuenta de Gorbachev y la perestroika, tuvo hasta, era poco antes de morir, porque murió, mi padre se murió hace ya 32 años. Entonces tuvo hasta alguna ilusión de que si se conseguía un tipo de socialismo de algo en el mundo que fuera viable, que no fueran cosas brutales, ¿no? Entonces se animó en aquella época, pero luego no vio el desastre que fue aquello. Creo que acabó todo. Pero de joven era comunista, sí, además públicamente. Sí, llevaba una instalada y en la solapa. Por eso cuando le vio mi abuela de Santurce, que era más de clase media y más conservadora, un día paseando con su hija del brazo, con Audis Martiagui y desestado, y del Kaiku, como ella decía, que yo de pequeña les tiraba piedras a los del Kaiku, porque los de Santurce tiramos piedras de la sotera y ellos nos tiramos piedras que había regatas, decía. Era una mujer más tomada. Y que aquello fue para ella un poco, y su hija como comunista, o sea, y él llevaba la Audis Martiagui. Y luego sus amigos eran comunistas, anarquistas, sobre todo socialistas. También tenía amigos de otro tipo, porque luego en la guerra le van a ayudar a algunos, o sea, pero sí que era claramente de esas ideas. ¿Y tu madre, en cambio, siempre fue? Sí, mi madre estaba educada en esa familia, ¿no? Y luego era un nacionalismo, pero como de raíz familiar, no sé cómo decirte. Ella se sentía evidentemente vasca. Durante cría habían estudiado incluso euskera, o sea, en su época, y eso los dos, o sea, pero bueno, evidentemente en Santurce pues, no era esta familia, no era euskaldun, pero sí sus referencias eran siempre, se sentía nacionalista y había votado siempre y votó al Partido Nacionalista Vasco. Sin embargo, una mujer, vamos, muy abierta, incluso cuando sus hijos, yo como salí con esa mezcla de los dos, pues yo cogí, era de la izquierda abertzale, claro, pues cogí el socialismo, cogí el independentismo y el autodeterminante. En ese tipo de cosas, mi madre cantidad de veces estaba mucho más de acuerdo conmigo que con su marido en algunas cosas y tal, y siempre me decía a mí, pues lo que no, sobre todo ETA después de la transición, pues para mi madre no tenía que haber esas discusiones que había en casa y que no sé qué, porque antes de la transición, vamos, yo sé que con todo el grupo de expresos ayudaron a la resistencia vasca de muchas maneras, incluso con dinero y de todo, de lo que luego hablaremos en un grupo que se formaron, luego que se veían de vez en cuando y que apoyaron la resistencia durante el franquismo de la resistencia vasca. Pero bueno, sí era activa y muy abierta, o sea, era una mujer que podía defender, vamos, pero cualquier derecho al aborto, a los derechos de las mujeres, o sea, era muy abierta.